Bueno, estamos ya de vuelta acá en las 8:45. Abordamos el segundo tema de la noche y tiene que ver con un tema que ha preocupado a economistas y analistas, pero sobre todo a la población que ha resentido el tema en su economía, en sus bolsillos. Hablamos del ritmo inflacionario en el país. Desde los primeros meses de este 2021 se ha notado y se han alcanzado cifras récord en cuanto a ello. Vamos a platicar en esta ocasión con Edgar Balcells, economista, y Hugo Maúl, también economista del CIEM. Ya hemos hablado de estos temas, pero hay que revisarlo porque sigue afectando los bolsillos de los guatemaltecos. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches a ambos. Pues qué gusto, licenciado Maúl, para arrancar con el tema y pues ponernos un poco en contexto. Como ya decía Mario, lo hemos abordado en varias ocasiones, pero digamos, ¿cómo interpretar a estas alturas este ritmo inflacionario? ¿Qué factores se pueden considerar que pueden estar influyendo dentro de esto? Sí, muy buenas noches. Yo creo que lo primero que hay que considerar es el origen de dónde viene el nivel de inflación que estamos viendo. Cuando uno analiza los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, el rubro que está presionando más hacia arriba el valor de la inflación es lo que se considera como gastos en transporte, y luego de eso viene la parte correspondiente a alimentos, que es algo que hemos venido viendo desde unos meses para atrás. Aquí hay dos componentes principales. En lo que es transporte hay un impacto que viene asociado con la recuperación del precio de los combustibles en los mercados internacionales y el encarecimiento de los combustibles en el mercado nacional. Y también hay que decir, pues, todas estas restricciones sobre la operación del transporte urbano y extraurbano, que claramente ha encarecido este servicio en relación a cómo era antes. Y en el caso de los alimentos, pues esto es realmente una presión que se viene dando a nivel internacional por el encarecimiento de materias primas esenciales, eh, que directamente se consumen localmente o que sirven para ser transformadas. Entonces, cuando uno suma todo esto, pues llegamos nosotros a un nivel de inflación superior al 5% hacia finales del mes de marzo. Pero en todo caso, dada la aritmética del cálculo, esperaríamos que converja en el resto del año a un valor cercano a la meta del Banco de Guatemala. Ahora bien, doctor Balcells, ¿usted comparte esta teoría o argumentos que da, digamos, la banca central en torno al porqué de esta inflación? Sí, mire, tenemos que considerar que nuestro índice de inflación, el índice de precios al consumidor, es sumamente simple, ¿verdad? Porque tiene un gran porcentaje en gastos básicos y se mide en ciudades intermedias, en áreas metropolitanas, y tiene que ver con todos estos factores. Hay una importancia del precio de la gasolina, de la energía, del petróleo, y son una serie de desajustes que también se están viendo a nivel mundial: el tema del petróleo, las cadenas de comercialización, lo que sucedió en el canal de Suez, la dependencia de productos con el Asia, y toda una serie de aspectos y de eventos que tienen que ver con la pandemia. Este ritmo inflacionario que habla Hugo comenzó a tener su repunte en el mes de agosto del año pasado, y como él bien dice, las expectativas de medición en el Banco de Guatemala es que se irá corrigiendo poco a poco a finales del año. Son una serie de elementos que también tienen que ver Pero con... ¿será cierto eso, doctor Balcells, que esto se va a corregir? Sí, yo considero que sí, porque tenemos que tener en cuenta que incluso desde antes de la pandemia hay un excelente artículo que yo estaba viendo cuando ustedes me invitaron a este programa del Financial Times, en donde dice que, por ejemplo, los países del Triángulo Norte, incluso sin haber tenido la pandemia,
en años previos venían con un estancamiento económico muy pronunciado, y eso deriva en una ralentización, que le llaman, es una palabrita ahí de los economistas, que quiere decir que se aletarga el crecimiento. Entonces, con la reactivación de los descubrimientos de la vacuna y todos esos factores, tenemos que tener en cuenta que hay elementos también de índole internacional que vienen incidiendo en ello, pero yo considero que no hay que ser alarmista con ese aspecto, aun cuando trabajar la pérdida del poder adquisitivo del quetzal y lo que afecta al guatemalteco, esa es otra historia que podríamos hablar de ello, y que sí, en efecto, se ha ido perdiendo el valor adquisitivo del quetzal, y eso sí se resiente en los sectores populares y en la clase media guatemalteca. Licenciado Maúl, ahora justo en esa línea de mi pregunta, en lo que ha adelantado el doctor Balcells, digamos, ¿esto es un efecto temporal? ¿Considera usted que temporalmente pues se empezará a corregir el tema de la inflación? Es que hay que tener cuidado cuando se habla, y también hay que tener alguna base histórica mínima. Nosotros veníamos de tasas de inflación inusitadamente bajas para nuestro promedio hacia finales del 2019, principios de 2020. Luego viene la pandemia. La pandemia, por supuesto, tiene un efecto directo sobre la economía mundial, y entonces no estamos comparando peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, por puro efecto aritmético de comparar dos valores en un espacio de 12 meses, estamos haciendo ahorita unas comparaciones de precios de hoy contra precios que crecían inusitadamente lento hace un año. Por ejemplo, el Banco de Guatemala recientemente, en alguna publicación que hizo, descompone la tasa de inflación entre los componentes que tienen o no tienen que ver con factores estacionales y con el impacto de la pandemia, como bien decía Edgar. Y cuando uno deja limpia la tasa de inflación de todos esos otros factores que van más allá del puro impulso monetario, que pudiéramos decir, Guatemala anda con una inflación subyacente, como le gusta llamarlo a ellos, alrededor del 3%. Eso sí, cuando uno añade, por ejemplo, el efecto del coronavirus, que afectó cadenas de suministro, que provocó cierres, que los mercados y su abastecimiento se vieron afectados, ahí hay un componente importante. En la medida que eso se vaya normalizando, entonces también habría una razón para que vaya desapareciendo ese efecto. Por supuesto, esto depende de la vacunación, y aquí nos meteríamos a otros líos que no es el propósito de discutir hoy. Y por el otro lado también tenemos algunos efectos que tienen que ver con un fenómeno mundial, y es que si hay presiones inflacionarias empezando a materializarse en el mundo. Y aquí, pues nos guste o no nos guste, estamos metidos en el mismo mundo que Europa, que Estados Unidos y demás países, y ahí sí hay un paso desde la inflación internacional hacia la inflación nacional. En los cálculos que el mismo Banco de Guatemala ha hecho de este 5.20%, que es la tasa de inflación, ellos calculan que cerca de 2.7 de 5.2, es decir, poco más de la mitad de esa tasa tiene un origen importado. ¿Por qué? La recuperación de los precios de los combustibles, que se vinieron al suelo. No es que hoy estén inusitadamente caros en relación a su historia, sino están caros en relación a un periodo anormal, más el encarecimiento de materias primas clave por la recuperación propia que tiene el mundo desarrollado gracias a sus programas de estímulo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay dos grandes fuerzas. Estos programas de estímulo en el mundo desarrollado tienen que tener un límite y tienen que amainarse y tender a una moderación. De lo contrario, pues sí estaríamos ante un fenómeno inflacionario de carácter mundial, en el cual pues es poco lo que realmente puede hacer un país por evitar ese componente. Y por el otro, también tomar en cuenta la propia estacionalidad de la inflación y las expectativas. Entonces, cuando uno suma todo eso, yo creo que sí, por de pronto yo no creería que haya razones para estar altamente preocupados.
Y de hecho el Banco de Guatemala, que es pero tan conservador en el manejo de la política, de hecho no han tocado la tasa de interés. Eso es una señal de que nuestros amigos del Banco Central, que son muy, pero muy quisquillosos en este tema, duermen tranquilos el día de hoy. Pero, doctor Balcells, digamos, cómo, por supuesto, en la discusión técnica, digamos, son temas que no bañan al grueso de la población, que día con día, cuando va a comprar lo del desayuno, lo del almuerzo, pues resiente realmente estos efectos en cuanto a que todo está más caro. ¿Cómo explicarle a la población estos temas cuando el bolsillo muchas veces ya no da para más? Bueno, es que aquí estamos hablando de otro tema que es muy importante. Quitando todos estos argumentos que comparto y teniendo en cuenta que se está bombardeando en los países desarrollados con lo que nosotros conocimos el año pasado como un bono familia gigantesco y hay una sobredemanda y hay una serie de impactos internacionales, también hay que tener en cuenta que en todos los países del mundo civilizado se habla de políticas de precios, pero también de ingresos. Entonces, lo que se está viendo en Guatemala es que hay salarios estancados, hay un desempleo y un subempleo. Hoy, por ejemplo, estuve en un almuerzo con miembros del Colegio de Economistas y hablaban de la cantidad imagínense ustedes, de profesionales que están desempleados y que están pidiendo, por ejemplo, cursos de emprendedurismo. Y estoy hablando de las ciencias económicas, que son una gran cantidad de carreras. Ahí no exactamente solo el gremio de los economistas, pero eso se reproduce en los sectores populares y en la caída que han tenido diferentes actividades económicas de servicios, el caso del turismo, el caso de los restaurantes, los bares y una serie de ramas económicas que han sido muy afectadas por la pandemia y que se depende mucho del proceso de inmunización y de vacunación. Entonces, todo ello está incidiendo en que, por ejemplo, los que tienen ingresos fijos, como son los asalariados, y ven el ascenso en la pérdida de poder adquisitivo, porque dicho sea de paso, lo que mide el INE, y lo quiero dejar muy claro, es muy básico, pero todo el tema de las colegiaturas, los transportes, otro tipo de servicios, solo miren ustedes lo que se gastan ahora los hogares en Internet, el pésimo servicio que tenemos de los monopolios de las telecomunicaciones. Y todo ese tipo de inversiones, pues esas van en aumento y los ingresos permanecen fijos. Entonces, es un tema desde hace mucho tiempo y muchas décadas que hemos venido trabajando con lo que es la pérdida del poder adquisitivo del quetzal. Por ejemplo, todo esto que habla Hugo y que hemos estado hablando al principio, tiene una base de un inflacionaria del 2010 y desde ahí se empieza a medir esa pérdida de poder adquisitivo. Entonces, lo que están buscando los países desarrollados, por ejemplo, y algunos en desarrollo que van siguiendo las diferentes políticas de ingresos, es bombear a la economía con gasto público y tener esos gigantescos impactos por ejemplo, lo que nosotros conocimos como el bono familia o una serie de subsidios a hogares y a empresas. Y eso también tiene una serie de efectos en sobredemanda de algunos bienes y temas de incluso espacios en ramas económicas a nivel de empleo y búsqueda de demanda de empleo, etcétera, que sucede en el mundo, sobre todo desarrollado. Pero como somos una periferia de Norteamérica, entonces de diversas maneras nos afecta. Ahora, licenciado Maúl, digamos en el tema, ¿se deben tomar medidas al respecto? ¿Vale la pena, considerando sobre todo lo que se decía anteriormente, si es pues algo que va a ser temporal?
A ver, Marínez, yo lo que creo es que cuando uno dice que la burra es parda es porque tiene los pelos en la mano. Coincido con Edgar que las mediciones que se tienen en Guatemala de precios son muy restringidas porque las canastas tienen pocos bienes. Estoy de acuerdo con Edgar en el sentido que hay rubros que ni siquiera se cotizan adecuadamente, que están teniendo un impacto, pero si nos vamos a lo que se mide, la canasta básica, tengo frente a mí los productos que se cotizan, más de 30 y tantos, y la mayoría de ellos o está estable o han bajado de precio. De esa cuenta, el valor de la canasta básica se ha mantenido estable, variando 5 o 6 quetzales para arriba o para abajo los últimos 8 o 9 meses. Entonces, eso que no alcanza para llevar al desayuno y la cena, eso es cierto, pero no por virtud de que los precios estén aumentando, sino por defecto de que no hay ingresos. Ahí tengo que coincidir totalmente con Edgar. Entonces, lo primero es, no alcanza porque las personas o perdieron su trabajo o tienen una restricción en cuanto a lo que ganaban antes, ganaban más, hoy ganan menos, o no están trabajando las horas que trabajaban antes. Pero ahí lo que se requiere, como Edgar decía, es una política de ingresos, una política donde se pueda apoyar a la economía familiar generando empleo y generando ingresos. Esa preocupación yo la comparto totalmente. Ahora bien, si nos circunscribimos a materia de precios, para mí el problema no está en la canasta de consumo de alimentos en términos generales, salvo estos alimentos que están relacionados con materias primas importadas, porque ahí sí, dependiendo de una materia prima importada, pues tenemos que pagarla más caro. Hay elementos importantes que tienen que ver con esos otros consumos que dependen de factores que siguen siendo afectados por la pandemia y que muchas veces no se miden adecuadamente. El caso de los combustibles, hay que ser enfático, el caso de los combustibles, simplemente estamos en precios similares a los que había antes de la pandemia. Entonces, yo en términos de qué hacer o qué no hacer, yo lo primero, al Banco de Guatemala, sabiendo lo sensibles que son en este tema, lo que menos pueden hacer ahorita es empezar a poner el freno de mano a través de una política monetaria más restrictiva en función de perspectivas inflacionarias que a mi juicio no se están materializando. Porque en todo caso, el Banco de Guatemala, en lugar de apoyar la recuperación, pudiera empezar a afectar la recuperación con políticas crediticias y monetarias demasiado duras. Entonces, en ese sentido, lo primero me parece una lectura que tiene que ser muy puntual y un diagnóstico que tiene que apuntar hacia donde es el verdadero problema. Y coincido con Edgar totalmente, pues, sin una política de ingresos, entonces esta nuestra tijera no corta, pues, porque solo estamos viendo un lado del fenómeno. Ahora, en esa política de ingresos, doctor Balcells, digamos, ¿cuáles serían las líneas a seguir entonces? Porque si analizamos lo que dice el doctor Hugo Maúl, pues las personas al final, cuando van a comprar los alimentos, y hay que decirlo, hay personas que una canasta básica de 3.500, 3.700 es inalcanzable. O sea, esa es una realidad que también hay que tomar en cuenta. Bueno, pero eso ya es una pregunta bastante compleja, Mario, porque tiene que ver ya con las políticas económicas en general. Por ejemplo, yo he leído a Hugo y sus preocupaciones sobre el empleo y hay una serie de recomendaciones en términos de, por ejemplo, el clima de inversión. Es algo que hemos estado hablando todo el tiempo. Hay, por ejemplo, nosotros en IBNUSAC y la misma universidad aprobó una agenda de reactivación que es bastante compleja, tiene ejes que tienen que ver con la productividad agrícola, por ejemplo. Y lo que yo puedo transmitirles a ustedes es que todo el protagonismo que se está viendo en Francia, en Alemania, en la Unión Europea, en los países que se les llama aquí del G13 que nos apoyan, tiene que ver con la maquinaria gubernamental que funcione. Pero cuando nosotros oímos esos memes de dónde está el dinero, cuando se reúne el presidente, por ejemplo, en la última reunión del CONADUR, del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, que tiene más de 12,000 millones de quetzales asignados para inversión, y se ve que hay un retraso tremendo en los proyectos. Entonces,
nosotros nos preguntamos cómo está funcionando esa maquinaria de la inversión. Por ejemplo, es increíble la relación de inversión pública con el PIB en Guatemala. Creo que es una de las más bajas del mundo. Es el 1% del PIB, es la inversión pública. No vemos, por ejemplo, que los famosos hospitales, esa donación que se hablaba de Taiwán, que comience a caminar, que el programa Crecer Sano de los 100 millones empiece a marchar, que el tema de carreteras, de caminos, de el mismo Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas. Y solo para hablar del lado público. Ahora, en el lado privado, pues ahí ya hay toda una serie de criterios de cómo impulsar la inversión privada, y eso, según lo que los análisis que hizo, incluso que ha hecho las misiones del Fondo Monetario, y no lo estoy hablando por mi propia cuenta, es que debe haber una estabilidad del país en términos institucionales, del sector justicia y todos esos elementos que ustedes tratan con otros comentaristas, con otros expertos. O sea, Guatemala tiene un profundo problema de inestabilidad política e institucional, y que afecta también al sector social, la carencia de políticas sociales. Y hacia ahí es que hay una serie de discrepancias. Lo que yo sí quisiera mencionar, y comparto totalmente, es que no es con herramientas monetarias, porque qué bueno que coincidimos, porque hay algunos que ponen el pánico de porque se prende la maquinita monetaria, automáticamente hay una gran cantidad de inflación, que es el mito que se hablaba mucho en la Guatemala de siempre, y que incluso motivó a reformas constitucionales del financiamiento de la banca central. Es evidente que con esa instrumentación de la tasa de interés líder, incluso, figúrense ustedes lo bajo que está la tasa de interés líder, pero yo fui a un banco hoy y una tarjeta de crédito te la están dando al 4% mensual, o sea, y eso que es de los bancos líderes, te están cargando el 48% al año. Eso es más que agiotismo, totalmente. Entonces ahí se ve la carencia de elementos de transmisión de esa política monetaria. Entonces yo ahí sí coincido que no es con ese enfoque de metas de inflación y de instrumentos monetarios que vamos a amortiguar el tema, sino tiene que ver con ir amortiguándolo por el lado de desequilibrios, de cadenas de comercialización y del sector productivo interno. Ustedes tuvieron una excelente entrevista anteriormente y yo he trabajado también en esa área del sector de lácteos y de la leche. Entonces tiene que existir también mucha política de fomento. O sea, la mira que yo tengo la pondría en el Ministerio de Economía. Es un ministerio que incluso tiene un viceministerio de la pequeña y mediana empresa con un fondo de apoyo crediticio que no está caminando desde hace mucho tiempo, el fomento productivo, el fomento industrial, la revisión de tratados de libre comercio y políticas de ingreso que tienen que ver con lo que hace el Ministerio de Desarrollo, el MAGA, transferencias monetarias, el tema de la desnutrición. Hay muchos temas que sería muy largo enumerar, pero tu pregunta, Mario, ya involucra todo un programa de desarrollo económico y social. Ahora, doctor Maúl, hablando un poco acerca del tema del petróleo, porque pues últimamente suele escandalizar los precios del petróleo, como usted bien decía, es un periodo anormal, ¿no? Sobre todo por la situación que vivimos el año pasado y por todo el tema de la pandemia. Pero digamos, ¿cuál es el escenario que podemos esperar con este tema específicamente de petróleo y sus derivados de aquí en adelante? Pues en ese sentido, la mayoría de pronósticos lo que indican es que el petróleo se tenderá a estabilizar en los valores que tenía antes de la pandemia. O sea, no hay razón para pensar que a nivel del mundo, porque es que aquí hay que estar diáfanamente claro, un barco
tapa el canal de Suez y eso nos afecta a todos. Y ahí no podemos hacer nada nosotros, mandar a los remolcadores de la empresa portuaria. O sea, no se puede. Hay que entender que esos son fenómenos en los cuales directamente nos afecta lo que sucede en el mercado internacional. En ese sentido, lo que nosotros vemos con los precios que actualmente se están pagando en términos de la gasolina y del diésel es que están en el orden de los que existían en el año 2018, 2019, el año 2020 no se puede considerar para esto. Yo no miro ahí grandes presiones. Creo que el efecto que estamos viendo en el transporte no es por encarecimiento de los combustibles, sino es más bien por la forma en que está funcionando ese mercado. Yo no sé si se están respetando o no se están respetando los aforos y las medidas de bioseguridad en el transporte. Me consta que en algunas empresas formales establecidas sí se está haciendo. Y me consta también que si ustedes le piden a un bus que llevaba 45 personas que opere con 15, el negocio no sale y hay un incremento. Pero eso no se resuelve más que con una normalización de las operaciones. Entonces, yo creería que, sobre todo en un programa como de este tipo, yo no quisiera que nadie se vaya a dormir pensando que estamos ante una espiral inflacionaria incontenible. Digamos, sí se utilizó la emisión de dinero el año pasado para financiar el déficit fiscal. Hubo una emisión inorgánica del Banco Central. Eso eventualmente impactará precios, pero por de pronto yo no estoy viendo materializarse esas presiones sobre el mercado. O sea, discrepo con lo que dice Edgar de que esto es una gran quimera. Yo sí creo que la inflación es un fenómeno monetario, pero tampoco es un acto de fe en el cual si una cosa pasa sucede la otra. Para eso tenemos indicadores y para eso tratamos de hacer un poco de prospectiva. Entonces yo sí quisiera ser diáfanamente claro en el sentido que hay que seguir de cerca la inflación, pero no hay que reaccionar, porque la sobrereacción a lo que lleva es a intervenciones del Banco Central que terminan siendo contraproducentes en las situaciones que ahorita estamos. Afortunadamente, la inflación subyacente, que es el valor, es un concepto técnico, pero que trata de eliminar todas las fluctuaciones de corto o largo, de corto plazo, esa se mantiene en torno al 3%, como ha estado en los últimos 3 o 4 años. Lo que sí hace falta en ese sentido, pues es todo esto que se refería a Edgar, de mejorar las cadenas de suministro y de abasto nacionales, porque al final de cuentas muchos de los precios que pagamos como consumidores se encarecen por malos caminos, por transporte ineficiente, por pérdidas, mermas, etcétera. Ahí hay un espacio natural para el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, de apoyar y mejorar eso. Y también hay que decir otra cosa, es muy fácil desde la ciudad quejarnos de que suben de precio los frijoles y los plátanos y las cebollas y las papas, pero también hay que recordar que cuando nosotros pagamos más por eso, los agricultores en el área rural también tienen un poco de más ingreso. Entonces aquí también hay una dicotomía urbano-rural que hay que manejarla con cuidado. No se trata de hacerle la vida barata a los ciudadanos, a los habitantes de las áreas urbanas a costa de la pobreza rural. Aquí hay que buscar cómo se equilibran estas fuerzas, pero para mí el gravísimo problema es que realmente no estamos actuando nosotros sobre los mecanismos que pudieran generar esa mayor capacidad de ingresos por parte de los guatemaltecos, mayor empleo y optimizando el abasto a los mercados, las cadenas de suministro. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros acá en las 8:45. Gracias. Así es. Un gusto. Feliz noche. Bueno, estamos en tiempo. En tiempo es correcto. Esto se soluciona con generación de empleo, crear las condiciones. El gobierno en sí no puede generar empleo, pero sí crear las condiciones para que los guatemaltecos tengan más poder adquisitivo. Así es, sin duda alguna, Mario, con oportunidades, pues es parte de la solución para el problema del tema de la inflación, sin duda alguna. Por supuesto. Bueno, gracias Marinés. Nos vemos la próxima semana. Ustedes tengan un reparador descanso.